Ahí está, Bueno, grabando. Ya, se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Me escucho? ¿Me oyen? sí, te escucháis. Ya, pongámosle Wendy entonces con la isquemia crítica de extremidades. En este caso, auspiciado por nosotros mismos. ¿Dónde se pegó? Ahí está. Ya, a modo general, incidencia de 3 a 10% de la población mundial que aumenta a más de 20% sobre 70 años y que obviamente va a ir modificando su valor relativo a la medida que la transición demográfica se dé más probable, es cierto, que lo que tengamos hoy en día respecto a adultos mayores. El diagnóstico es clínico, pero siempre sumando el estudio vascular no invasivo, ¿cierto? El LEPNI que define la isquemia de extremidades inferiores bajo 0,9, pero el corte para isquemia crítica sería en 0,4, 0,3. Ya en realidad hay alguna diversidad en eso, pero el 0,4 hacia abajo del índice Toyo-Brazo sería considerado una isquemia crítica. Eh, la principal etiopatogenia tiene que ver con la aterosclerosis, ¿cierto? El 95%, en este caso la arteriosclerosis, y otras etiologías que son menos probables, ¿cierto? En este 5% se la reparten distintas vasculitis, la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Berger, la displasia fibromuscular, algunos atrapamientos arteriales, ¿cierto? Y clásico en las rodillas, en el brazo, antebrazo, y trombofilias, intoxicación, por ejemplo, por ergotamina o arsénico, ergotamina, por ejemplo, presente en algunos fármacos como el migranol, el cefalmin, eh, donde ahí donde intoxicación medicamentosa por el cefalmil-migranol podrían generar cuadros como una isquemia crítica, una isquemia aguda. En realidad más difícil porque no es tan potente quizá como otros vasoconstrictores, pero sí pudiera generar síntomas como de una isquemia crítica. Agravando en este caso quizás a una condición preexistente de enfermedad arterial oclusiva. El arsénico también es como uno de los importantes en este caso. Respecto a la EAO, ¿cierto? Que todo esto, lo que es la isquemia crítica, está marcado en lo que es el curso de enfermedad, ¿cierto? De la EAO como tal, o la EAOP, según las distintas nomenclaturas, ¿cierto? PAD, que se lee en inglés como Peripheric Arterial Disease, pero también como clásicamente EAO para nosotros, ¿cierto? Enfermedad arterial oclusiva, donde los factores de riesgo mayores, los cuatro jinetes del apocalipsis, son los principales, como todas las enfermedades cardiovasculares. Comparten factores de riesgo, algunos que están más presentes en la enfermedad periférica, otros más en las cardiovasculares clásicas, coronaria principalmente, coronario y a nivel aortoilíaco. Y como los sistemas periféricos, principalmente extremidades inferiores, extremidades superiores, pero que con ciertas modificaciones en qué ratio o qué riesgo relativo tiene cada uno de estos factores de riesgo. Ahí el tabaquismo y la diabetes mellitus se llevan la delantera en el caso de la EAO periférica, obviamente agravado en ciertos casos por la dislipidemia, pero no necesariamente, ¿cierto? Eh, y la hipertensión arterial también por el daño endotelial que implica, ¿cierto?, el efecto puro coagulatorio, como factores de riesgo mayores a los que tenemos ahí, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, la EAO es 7 veces más frecuente respecto a los no fumadores y 16 veces más que en los fumadores activos, ¿ya? O sea, con RR muy, muy altos. En el caso de la hipertensión arterial es el doble, ¿cierto? Que respecto de los controles, acá en el caso, ¿cierto?, de la diabetes mellitus, habla de que por cada aumento del 1% de la hemoglobina glicosilada se produce un incremento del 25% del riesgo de EAO, ¿ya? O sea, y el riesgo de amputación además es 10 veces superior al de los pacientes no diabéticos. O sea, solo por eso hecho de diabético tienen 10 veces más riesgo de amputación. Y que se eleva por 25%, ¿cierto?, en una probabilidad, ¿cierto?, agregada respecto a cada 1% del aumento de la hemoglobina glicosilada. O sea, de 7 a 10, ¿cierto?, una persona ya con un 25% por 3 veces, ¿cierto?, de tener la enfermedad arterial oclusiva. Y vamos a ver posteriormente que la mayoría de estos son asintomáticos.
En el estudio de Framingham, famoso cierto estudio cardiovascular, donde se estudió una población bien seguida, bien, con varios controles, ¿cierto? De por medio para poder tener un nivel poblacional, ¿cierto? De estudio a nivel de salud pública. Se comprobó aquí que el coeficiente de colesterol total respecto del HDL fue el mejor predictor de la enfermedad arterial oclusiva, ¿ya? O sea, el manejo de este factor de riesgo cardiovascular también tiene directa implicancia respecto al pronóstico de cuando ya se establezca la enfermedad, ¿cierto? Una vez que nosotros ya la encontramos, y lo hacemos así de forma retrospectiva. Se ha comprobado que el tratamiento de la dislipidemia, ¿cierto?, reduce la progresión de la enfermedad arterial y el desarrollo de la isquemia crítica. Otros factores importantes, la edad, ¿cierto? Ahí la hiperhomocisteinemia, que si bien no es frecuente en aquellos que es frecuente, o en aquellos que se da, sobre todo buscarla en aquellos que venga con un paciente joven que tenga síntomas de isquemia crítica, buscarlo en forma dirigida porque en realidad asociado también a otros factores de riesgo se ven algunos elementos genéticos que generan esta modificación, ¿cierto? Que es como prooxidativa, y que se asocia a un peor curso de una isquemia crítica, ¿ya? Habíamos cierto que la progresión de la isquemia crítica en estos casos es rápida y de peor pronóstico con un RR30, como para buscarla dirigidamente cuando son pacientes jóvenes, ¿cierto? Y jóvenes hablamos siempre como en estas enfermedades cardiovasculares bajo 40, bajo 35 años, buscar el factor secundario. Y eso, los marcadores como inflamatorios del paciente que tenga la PCR alta y tenga el fibrinógeno alto, son riesgos en el primer caso para mayor riesgo de infarto agudo al miocardio, eh, como riesgo asociado, ¿cierto? Y el fibrinógeno alto en el caso de que pudiéramos predecir una claudicación intermitente que sería más intensa, ¿ya? El fibrinógeno también, que es un elemento súper importante en predecir todos los factores como coagulantes, generar ya sea un estado procoagulante o un estado hipocoagulativo, ¿cierto? Cuando está coagulando poco un paciente y que necesitas que coagule más. Los niveles del fibrinógeno son muy buenos para seguir eso. También acá respecto a la fisiopatología, ¿cierto? Isquemia funcional y isquemia crítica, diferenciando el tiro de que tenemos dos formas de presentación, ¿cierto? Una isquemia funcional que se caracteriza por este dolor o esta molestia que representa la claudicación intermitente, y la isquemia crítica, que representa desde el dolor de reposo hasta un posible daño tisular agregado. Ahí obviamente la fisiopatología tiene que ver con la progresión de la aterosclerosis, donde finalmente las características eh, de esta lesión, hay ciertas diferencias respecto, por ejemplo, a las lesiones que se generan a nivel coronario. En este caso, estas lesiones son más frágiles incluso que las de nivel coronario, que tienen un mayor nivel como fibroso, ¿cierto? Y que las hace como mucho más frágiles una vez que están como, así como a punto, ¿cierto? Esta lesión ateromatosa que está así como en nivel crítico de 50, 60, 70% del lumen de la arteria, tiene más facilidad de poder romperse este tipo de arterias respecto a las otras. Tiene que ver como con la conformación del núcleo de colesterol y la fibrina que la rodea, ¿cierto? Bueno, la isquemia crítica entonces, fisiopatológicamente, ya es un estado más avanzado de la enfermedad arterial oclusiva y en este caso ya se caracteriza por el dolor de reposo. La clásica clasificación ya se hace según Fontaine, que sigue como contabilizándose en muchos lugares como la que se ocupa, ¿cierto? Y en nuestra realidad local, la clasificación de Rutherford para isquemia crítica es la que nos orienta, ¿cierto? Donde tenemos la isquemia crítica desde la categoría 4 en adelante, ¿cierto? Con el dolor de reposo, con la pérdida menor de tejido, pérdida mayor de tejido, ¿cierto? Ahí ya, por ejemplo, en el caso del pie, mayor de tejido, más o menos los criterios que uno ocupa en el pie diabético, ¿cierto? Donde ciertas regiones completas del pie van siendo afectadas y donde la más importante en este caso suele ser más bien del retropié, ¿cierto? Que está más afectado porque tiende a comprometer a nivel como del tobillo, ¿cierto? Se habla de que cuando estas lesiones son más bien ultradistales, son ahí como de la mortaja del tobillo, ¿cierto? De ahí en adelante. Y de hecho las recomendaciones ahí son como bien complejas porque no hay consenso de cómo se manejan las isquemias críticas a nivel ultradistal. Pero a nivel distal, que son como de popliteas en adelante, ¿cierto? Ahí está un poco más establecido y lo que vamos a ver después en la clasificación del TASC.
Respecto a la clínica, para ir directamente avanzando a lo útil, la clínica apunta a identificar pacientes que tengan, o sea, hacer el diagnóstico, que tengan la EAO, ¿cierto? O la isquemia crítica en este caso, clasificar la severidad, ¿cierto? Porque nos apunta al pronóstico de esta extremidad, ya sea que estemos en un Rutherford 4, 5 o 6, cada uno de ellos está en un terreno de lo que podemos hacer, con algunas diferencias, ¿cierto? Respecto al pie diabético que tiene una fisiopatología que comparte, ¿cierto? Pacientes que tengan EAO difícilmente no van a tener diabetes, entonces en realidad hablamos casi como de un escenario conjunto entre el pie diabético y el pie isquémico, donde el pie diabético se puede presentar más con ciertas características de isquémico o de neuropático, que hay que un poco diferenciar, pero que finalmente meten en el mismo saco la EAO con el pie diabético. Vamos a ver algunas diferencias, ¿cierto?, para diferenciar cómo son las lesiones. Pero ahí también obviamente es importante clasificar la severidad, en este caso por Rutherford o por algunas clasificaciones incluso conjuntas que existen, ¿cierto? Ahí donde el Wi-Fi finalmente apunta a generar esta unificación entre el pie diabético, la clasificación de severidad y el pronóstico que ésta tenga, y como unificando ahí las teorías como entre el Rutherford y lo que nosotros ocupamos para el Wagner, ¿cierto? Para el pie diabético. Evaluar la aterosclerosis en otros pronósticos, ¿cierto? También al final nos ayuda, ¿cierto?, a predecir el pronóstico cardiovascular en general, y establecer la repercusión funcional en la calidad de vida como elementos generales del manejo. La clínica, dividirla entre estos tres eh, ciertos niveles que se tienen que ver también con la misma clasificación de Rutherford, donde vamos desde los asintomáticos, ¿cierto? Ahí está como en el Rutherford 0, pacientes asintomáticos, pero con factores de riesgo para desarrollar la patología, la enfermedad arterial, y que corresponden al 75% de los pacientes con isquemia crítica, o sea, con enfermedad arterial oclusiva, en realidad. Los asintomáticos como tal. Y ahí vemos factores de riesgo con su odds ratio según cada una de ellas, donde vemos ahí donde el fumar y la diabetes son las que tienen un RR, un OR en este caso mayor, y otros que también son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, la edad que se va multiplicando, aumentando por cada 10 años, ya porque este efecto es acumulativo. Vemos ahí, por ejemplo, la hiperhomocisteinemia que habíamos hablado hace un rato, donde tiene odds ratio que van desde el 1 al 3, y ahí dependiendo obviamente de otros cofactores, comorbilidades que se puedan asociar a nivel metabólico procoagulante, ¿cierto? Donde vimos ahí el valor de la PCR, ¿cierto? Cuando está aumentada, y de hecho aumentada no mucho, casi como, creo que eran como 16 o 20, ¿cierto? Una PCR que no es como propia de un estado así, gran estado inflamatorio, pero que se mantiene alta, ¿cierto? Que no está normal. Supone que la PCR debería estar bajo 10 o bajo 5 según alguna referencia a algunos laboratorios. Y otro dato importante, la insuficiencia renal, en este caso los pacientes, los nefrópatas, ¿cierto? Los pacientes con enfermedad renal crónica, súper afectados, ¿cierto? Siempre un factor de pronóstico de la enfermedad renal, o sea, de la enfermedad arterial, y es de lo que finalmente se mueren los pacientes de enfermedad renal crónica, ¿cierto? En la parte cardiovascular. Respecto a la claudicación intermitente, la puse ahí la definición tal cual, ¿cierto? Un dolor muscular reiterativo que es reproducible, que se ubica en los muslos, glúteos, pantorrillas o las plantas de los pies, dependiendo de la distribución de las lesiones que tengan, y que se desencadena por el caminar una cierta distancia, en el que se puede medir en metros, 100 metros a una cuadra, así como esa correlación. Eh, Respecto a los grados de intensidad que nosotros generamos en Rutherford, ¿cierto? Desde el leve con una extensión mayor de la caminata hasta un grave, ¿cierto? Una claudicación grave que es a los pocos metros de caminar. Y ahí ya haciendo la transición a lo que es el dolor de reposo, ¿cierto? Que el dolor de reposo ya nos habla de un paciente que está en el caso de isquemia crítica, que ya está más a este nivel de alarma, ¿cierto? En donde, por definición, la isquemia crítica implica la inminencia de amputación. En algunas definiciones que yo encontré, hablan de que la isquemia crítica, ya como una clasificación que incluye el riesgo de perder la enfermedad, ¿ya? O sea, de perder la extremidad en este caso. Va implícito en su definición. Y ahí obviamente implica el dolor de reposo más los daños tisulares que se puedan asociar.
Ahí los diagnósticos diferenciales en general, ¿cierto?, de la patología, en este caso de la isquemia crítica, a los niveles que habíamos visto acá, ¿cierto?, del dolor de reposo en adelante, vemos ahí algunos síndromes venosos de claudicación, principalmente por el aumento de volumen, ¿cierto?, generar una especie de síndrome compartimental que se puede dar en el largo plazo y que lo vemos en algunas asociaciones en el que el factor venoso finalmente sea el que gatilla una disminución del flujo arterial, ¿cierto? La compresión de nervios, de raíces nerviosas, ¿cierto? Que se puede confundir, sobre todo por el dolor, algunas quistes de Baker, que son estos quistes que se generan a nivel popliteo y que pudieran también generar una compresión extrínseca del lumen de la arteria a nivel popliteo, ¿cierto? La artritis de la cadera también pudiera verse diferenciando, ¿cierto? Que es común de confundir, ¿cierto? Y que además la estenosis espinal y todo lo que tiene que ver como con a nivel ilíaco, ¿cierto? Como de la ciática y los sacroiliacos. Y la artritis, ¿cierto? De la pie del tobillo, ¿cierto? Que a veces, por ejemplo, un episodio gotoso pudiera ser a veces confundido con una isquemia crítica por todo el fenómeno inflamatorio que pueda gatillar, incluso se pueden relacionar, ¿cierto? Una gatillando otra, en que puede el paciente llegar con una isquemia crítica y gatillársele la crisis gotosa en el momento, o al revés, con una crisis gotosa el paciente desencadenar una isquemia crítica. Eso ahí quedan las tablitas para que las puedan revisar con más atención, porque en realidad son útiles como que son como de la clínica, del día a día. Causas de lesiones arterial-oclusivas, ¿cierto?, en extremidades inferiores que potencialmente puedan causar claudicación, ¿cierto? Y hay varios que generan este síntoma de claudicación que puede ser un poco más progresivo y ahí importante, por ejemplo, la arteriosclerosis que se agrava con alguno de los otros elementos, ¿cierto? Un paciente que está en un grado de claudicación que es básico o que está asintomático con todavía porcentaje del lumen que tiene un buen flujo, pero que se pueda agravar con alguna de las otras, ¿cierto? Ahí habíamos hablado de los quistes a nivel popliteo o a veces las lesiones eh, de atrapamiento popliteo, entre otras cosas, tumores que presionan extrínsecamente y todo aquello que pueda dañar el vaso por otros motivos, ¿cierto? Y llegando ya a la definición de la isquemia crítica, hablamos de que incluye al menos 3 estadios: el dolor de reposo por úlceras arteriales o por una gangrena posterior. Pudiéramos verlo en nuestras 3 etapas que se nos presente la isquemia crítica, donde ahí el dolor de reposo, ¿cierto?, se da principalmente en áreas más distales, suele aparecer en decúbito dorsal, cuando el paciente ya como que se acuesta, cuando ya no tiene la posibilidad de que el efecto muscular le genere un mayor flujo, ¿cierto? Eh, y ahí finalmente se le alivia al levantarse o al paciente dejar la pierna colgando y se genera ese efecto que incluso pudiera hacer que el paciente tuviera edema de extremidades inferiores por el hecho de tener esta tendencia de estar colgando los pies en la cama para aliviar. Por otro lado, las úlceras arteriales suelen estar en los sitios de apoyo del pie, ¿cierto? En la cara superior y los costados de los ortejos, ¿ya? Eh, por la presión del calzado, principalmente los maleolos es una zona donde hay que fijarse mucho respecto a la isquemia crítica, eh, o sea, las lesiones en los pacientes con isquemia crítica, y que finalmente lo que vamos a ver una isquemia más bien seca, ¿cierto?, con un fondo pálido o un estado de retraso de la cicatrización. Ya pacientes que quizás tengan una amputación y que después vamos a ver un retraso en la cicatrización de una amputación, que también caen en la categoría de una nueva úlcera arterial, ¿cierto?, como sobrepuesta y que pudiera llevar a una reamputación de los pacientes, que es algo igual frecuente. Al menos yo en mi pasada vascular lo vi 2 o 3 veces y que llegaban pacientes a la reamputación, ¿cierto?, porque no se resolvía completamente o quizás al nivel de la amputación no fue en ese momento el óptimo. Quizás debería haberse amputado un poco un nivel más arriba, ¿cierto? Y finalmente el paciente vuelve a reamputarse al nivel que debió ser amputado al principio. Y la gangrena finalmente en este proceso de momificación, ¿cierto? Al principio de la gangrena seca que se puede sobreinfectar y ya genera exudado, mal olor, se erosiona la piel, ¿cierto? Elevación de parámetros inflamatorios y ahí ya en general ahí nosotros como que se junta todo, ¿cierto? Un contexto isquémico al que se le agrega la parte séptica y que finalmente cuando llega así es como, un pie diabético.
¿cierto? Sí, pues obviamente el paciente es diabético, entonces se sobreponen al final las fisiopatologías de dos cosas y ya lo puedes resolver desde el punto de vista, en este caso, de la infección, que tiene un compromiso sistémico, ¿cierto? Y por otro lado, el compromiso isquémico, ¿cierto?, de salvar la zona. Finalmente, la determinación que uno termina tomando respecto o a favor de la amputación en realidad, eh, viene desde el punto de vista del riesgo que representa en el pie diabético, ¿cierto? El pie diabético, en este caso infectado, lleva a que predomina, ¿cierto?, la clasificación, por ejemplo, clasificarlo desde el punto de vista de Wagner, ¿cierto?, respecto a clasificarlo en Rutherford, por un tema de que ese paciente, por ejemplo, si es un Wagner 5 en ese momento, lo vas a decir, lo vamos a amputar, ¿cierto?, sin importar en realidad de que la causa subyacente que venía detrás era una isquemia crítica en el que quizás un Rutherford 4, 5, igual podríamos hablar de la redescolarización como la opción, ¿cierto?, de salvar esa extremidad. En cambio, en la otra que se sobrepone, ¿cierto?, dice no, katana, se corta, ¿cachai? Y queda finalmente relegado al manejo del pie isquémico por sobre el pie infectado. El dolor de reposo, características para reconocerlo, ¿cierto? Porque estamos hablando, si hablamos de isquemia crítica, a veces solo nos vamos a la lesión tisular, pero la isquemia crítica más difícil de detectar finalmente es la que tienes que recopilar por la historia del paciente, ¿cierto? Ahí hay que ser astutos en esa parte. Para recuperar la isquemia crítica que está en etapa 4, es mucho mejor obviamente que captarla cuando está en R5 o R6, ¿cierto? Entonces, creo que la descripción acuciosa del dolor de reposo y el preguntarlo en forma dirigida y agotarlo como con las mnemotecnias que uno tenga en su cabeza para describir el dolor, lo más específico posible, permiten el predecir, ¿cierto?, el paciente que debemos ir a investigar directamente y que además poder predecir el riesgo de amputación, donde a este nivel el efecto isquémico, la revascularización, pudiera ser con mucho mejor resultado, ¿cierto?, a de estados posteriores. El dolor isquémico de reposo suele ser por la noche. Ya el paciente cuando ya cesa sus actividades se va a acostar y empieza con dolor. El paciente hasta como que grita, siente que es como un calambre, ¿cierto? O que siente que sí, finalmente como un calambre, ya como este dolor de tipo isquémico, un dolor opresivo. El dolor a menudo despierta al paciente por la noche, los obliga a frotarse los pies, ¿cierto? Entonces es casi como esta historia que uno hace con la insuficiencia cardíaca respecto a la disnea, ¿cierto? Y a esos tipos de dificultades. El paciente que tenga estos síntomas también obviamente es un riesgo cardiovascular que está ahí sobreagregado, pero que se está manifestando desde el punto de vista de la enfermedad periférica y no coronaria quizás, o no en realidad cardio, como a nivel del corazón, ¿cierto? Y el paciente en este caso se levanta incluso a dar un pequeño paseo, ¿cierto? Es cuando ya empiezan a poner el pie colgando en la cama, ¿cierto? Empiezan a darse un paseo, porque es un dolor de reposo, ¿cierto? Ya tiene un dolor que es de reposo, el paciente en reposo le duele más incluso que estarse moviendo, incluso el moverse en este caso le alivia, ¿ya? Y ahí como que genera una inversión respecto a lo que nosotros teníamos en la claudicación intermitente que va aumentando con el reposo. Acá ya el dolor se instaló y hasta se beneficia del movimiento. El dolor se localiza en la parte distal del pie o en la vecindad de alguna úlcera isquémica o gangrenosa que pueda tener el paciente, ¿cierto? Y el alivio parcial puede ser obtenido por la posición dependiente, ¿cierto? El pie colgando. Por otro lado, la elevación y el frío aumentan la intensidad del dolor, ¿ya? Bueno, o sea, el dolor de reposo isquémico duele con el dolor, ¿cierto? Porque tienen mal flujo, entonces como frío, más dolor. Y los pacientes duermen con la pierna colgando, ¿cierto? Como les decía, y que finalmente eso lleva a que tengan edema del tobillo y el pie, y que si es en una sola extremidad, posiblemente sea de edema que vamos a ver en una sola extremidad, ¿cierto? No, asimétrico. En casos severos, el sueño puede ser un problema real para el paciente y finalmente puede llevar a que comprometa también su parte psicológica. Un paciente más irritable que al momento de llegar a hospitalizarse, va a un paciente que ya va a venir como más comprometido en varias esferas y va a llegar no solo diabético, no solo isquémico, sino que va a llegar además estresado y peor para todo. Luego, el dolor isquémico que se sobrepone con la neuropatía isquémica periférica, ¿cierto? O sea, claro, o sea, con la neuropatía diabética en realidad, ¿cierto? O la neuropatía diabética que se sobrepone en un paciente, ¿cierto? Que tiene un dolor intenso que está agudo, ¿cierto? Y que se da en la noche, en realidad algo que la neuropatía periférica también les puede dar a los pacientes. Entonces se combinan en realidad algunos síntomas, algunos signos
en el que el dolor difuso es constante y permanece en este caso cuando es isquémico. En cambio, es un poco más variable en el caso de la neuropatía diabética, en el que son como episodios, ¿cierto?, que cesan un momento después, que ceden, por ejemplo, al frío, en el caso de los pacientes diabéticos, el frío les alivia, le baja los calambres, ¿cierto?, o le baja esta sensación de calambre. En cambio, el paciente isquémico le va a doler más, ya cuando tú le recomiendes de que se ponga frío para manejar los síntomas, que es algo habitual, ¿cierto?, que uno hace, recomendar el manejo con frío o con calor, el paciente isquémico le va a doler más y no se va a poner el frío. Eh, Eso, ya acá respecto a el estudio vascular no invasivo, ¿cierto? Donde es importante la relación de tobillo-brazo, donde sea de esta manera, ¿cierto? La presión mayor del tobillo derecho, si es el derecho, si es el izquierdo, si es el izquierdo, la presión mayor, ¿cierto? Que tengamos, ya sea en el pulso tibial posterior o en el pedio, ¿cierto? Uno tiene que elegir el mayor de esos y ese lo va a dividir en una razón por la presión sistólica de la extremidad superior, ¿cierto? La mayor, ya sea la inferior, o sea, ya sea la izquierda o la derecha. Lo mismo con el inferior, ¿cierto? Elegir la mayor y la mayor de las dos arterias y la mayor de las dos extremidades para el denominador. Las recomendaciones, que todo esto es del task, ya como directamente así como las cosas que están bien recomendadas. Acá, ¿qué cosas uno debiera hacer en pacientes que tienen este índice tobillo-brazo al tiro, ¿cierto? Eh, como, o sea, ¿dónde lo voy a ir a buscar dirigidamente en realidad? ¿A qué es lo que voy a hacer el EMBI? Directamente los pacientes que tienen síntomas de claudicación intermitente, ¿cierto? Que tienen dolor de reposo, los pacientes que estén en la edad entre 50 y 69 años y que tengan riesgo de factores cardiovasculares, especialmente si son diabéticos y fuman, o fuman, ¿cierto? Que ellos les vamos a hacer un EMI. Entonces, hasta ahora tenemos los que tienen síntomas, los que tienen mayor de 50 años y que tienen riesgo cardiovascular, todos los pacientes mayores de 70 años, ¿cierto? Independiente de su factor de riesgo. Paciente mayor de 70 años, EVNI, para incorporarlo a la batería básica. Y todos los pacientes con un riesgo de Framingham de 10 a 20%, ¿cierto? Que eso lo pueden calcular con las calculadoras respectivas. Finalmente, ¿cierto? Con este índice tobillo-brazo, con todos estos factores, ¿cierto? En el que nosotros le fuimos a buscar dirigidamente a este paciente, a hacerle el EPNI, y nos marca esto. Si está sobre 1,40, ¿cierto? Que hay que hacer un estudio vascular como aumentado, ¿cierto? Ocupando otras herramientas, porque finalmente la calcificación de las arterias interfiere con el procedimiento. No se puede determinar, ¿cierto? Mediante este implemento, ¿cierto? Mediante esta herramienta que es el índice tobillo-brazo, el riesgo, pero por sí solo el hecho de que el paciente tenga este nivel, ¿cierto? Mayor a 1,40, también es un factor. Ya también estos pacientes a largo plazo son los que más afectados se ven desde el punto de vista cardiovascular, los que tienen mayor mortalidad. Sumado también a es tan malo como quizás tener la isquemia crítica en términos globales. Finalmente nosotros los que incorporamos, ¿cierto? Todos aquellos que tienen un EPNI, un índice de tobillo-brazo menor a 0,90, ¿cierto? Eh, y que los otros dependen, ¿cierto? Los que están entre 0,91 y 1,40 dependen más que nada de la clínica que ellos tengan, ¿cierto? Sobre todo acá en el índice tobillo-brazo, ¿cierto? Medido post-ejercicio. Y todo esto lleva finalmente a la definición de la enfermedad arterial oclusiva o periférica. Acá, ¿cierto? Los factores de riesgo respecto a cómo uno debería manejarlos, cada uno de ellos, ¿cierto? Cómo se limitan en términos de la calidad de vida por este lado, ¿cierto? Por la derecha, o no limitan la calidad de vida por la izquierda. Solo lo miramos de lejitos, aquel que se porta bien y aquel que no se porta tan bien, lo vamos a tener que ir a mirar más seguido, ¿cierto? Sobre todo pensando uno que no va a ser cirujano y tiene que ir a mirar a estos pacientes como pacientes que hay que controlar los factores de riesgo, ¿cierto? Y ahí directamente a la farmacoterapia de la claudicación, ¿cierto? Que lo vamos a mencionar más adelante, que si mejora o no mejora los síntomas, no vamos a pasar a los pasos siguientes, ¿cierto? Y lo otro respecto a si se sospecha que la lesión es proximal, ¿ya? Que se sospecha una lesión proximal, es de peor pronóstico, y por lo tanto ahí directamente vamos a pasar al punto siguiente, ¿cierto? Que es buscarle una imagen directamente, hacerle una angiotac, hacerle una angiografía, o el manejo hemodinámico, ¿cierto? Pero ya más bien desde especialistas, que es lo que finalmente, quizá uno se va a quedar a este nivel, ¿cierto? En el manejo de la claudicación y quizá en el manejo farmacoterápico de la claudicación, pero dependiendo del caso, ¿cierto? Cuando ya se sospecha una lesión, por ejemplo, que es proximal o el EPNI te la da,
ya el paciente lo estás derivando al vascular, ¿cierto? Y en algunos casos le vas a pedir imágenes como poder avanzar en el estudio. Y habíamos hablado de la farmacoterapia, ¿cierto? En la terapia, o sea, de la claudicación. Si mejoran los síntomas, seguimos, y si no, nos vamos hacia el otro lado de ir a estudiar en más detalle, ¿cierto? A este paciente. Aquí lo mismo, ¿cierto? Respecto al pronóstico de largo plazo, sobre todo, vemos acá que tiene que ver con cómo se manejan estos, o cómo se comportan estos pacientes, ¿cierto? De que tengan un nivel sintomático, ¿cierto? Que van del 20 al 50%, del 30 al 40%, el dolor de una de las piernas, ¿cierto? En este caso, una claudicación típica que va entre el 10 y el 35%, y la isquemia crítica responde solo al 1 a 3%. O sea, muy bajo respecto del total, pero estamos hablando de un total que implica una cantidad de gente que es muy grande. ¿Ya? Entonces al final ese 1 o 3% representa mucha gente igual, donde sus outcomes, sus resultados a un año de estos pacientes que tienen isquemia crítica, es que el 45% está vivo con dos extremidades, el 30% ha sido amputado, o sea, el riesgo de amputación de aquel que tiene isquemia crítica a un año es de 30%, y tiene una mortalidad predicha de 25% al tiro. Uno de cada cuatro se muere a un año con isquemia crítica, por lo que representa como signo, ¿cierto?, pronóstico de riesgo cardiovascular. Y a 5 años vemos acá que se da que la isquemia crítica, ¿cierto?, se da la amputación en el 5 a 10%. Eh, en la claudicación, ¿cierto?, un empeoramiento de la claudicación, o que la claudicación se da como a nivel estable, ¿cierto? Una vez que ya se manifiesta la isquemia crítica en aquellos pacientes que no lo estamos amputando, suele mantenerse estable. Ya se presenta, pero obviamente siempre con el riesgo de que lo amputen, pero puede que se mantenga. Eh, la morbilidad y mortalidad se ven afectadas a nivel cardiovascular, ¿cierto? Un 20% de ellos tiene un evento cardiovascular no fatal, ¿cierto? Infarto o ACV, y por otro lado tiene una mortalidad asociada de un 10 a 15%. O sea, a 5 años de los pacientes que al principio teníamos estábamos siguiendo, ¿cierto? Por una enfermedad arterial oclusiva, se va a morir un 10 a 15%, ¿cierto? Implícito en el diagnóstico, o sea, intrínseco, ¿cierto? Metido en el diagnóstico. Luego, las úlceras en pie diabético. Volvamos, ¿cierto?, que hay que ser como abierto de mente en que acá estamos hablando de paciente diabético con una lesión en el pie, ¿cierto? Donde se mezcla, ¿cierto?, el factor isquémico con el neuroisquémico en entre medio, ¿cierto?, donde está, o el pie mixto, ¿cierto?, que lo vamos a ver en los diagnósticos, y el neuropático, que finalmente es el pie diabético como tal, ¿cierto? O con un factor isquémico que no es el predominante, o que quizás no está tan marcado a nivel clínico. Por lo tanto, no le damos la importancia, sino que en ese caso es un pie diabético, ¿cierto? Que están repartidos en esa torta más o menos, ¿cierto? Prevalencia relativa de las etiologías en las úlceras diabéticas, donde las neuroisquémicas, ¿cierto?, que son estas grises que están hacia abajo, ¿cierto? Están ahí como en porcentaje de un tercio, un tercio, un tercio respecto a la neuropática y a la isquémica, ¿cierto? O sea, respecto a la inclasificable en este caso, porque la neuropática en el pie diabético es la que tiene mayor preponderancia o mayor trascendencia relativa, ¿cierto? Vemos acá también estos dos gráficos que lo que hacen, diferenciar la etiología de las lesiones en el pie mismo respecto de aquellas que son sobre el pie, ¿cierto? Del tobillo para arriba, en donde las lesiones que son propias del pie son principalmente arteriales, pero también con un gran aumento de las que son de tipo neuroisquémicas, ¿cierto? Como la del pie diabético como combinado, ¿ya? En donde se junta, estamos hablando de las del pie, ¿cierto? La que está acá arriba. Respecto a las que están sobre el pie, en donde predominan las lesiones venosas, ¿ya? Las lesiones venosas, principalmente por la insuficiencia venosa, ¿cierto? Donde las arteriales son mucho menores, las que están acá, y multifactoriales o arteriales mixtas, ¿cierto? Son de mayor difusión, ¿cierto? Donde entonces las arteriales son más del pie mismo y las venosas son más de el pie para arriba, ¿cierto? Principalmente de la pierna. Eh, y por otro lado, acá vemos, ¿cierto?, esta diferenciación entre los distintos tipos de lesiones que nos podemos encontrar, donde las arteriales se clasifican, ¿cierto?, o se caracterizan por sí solas, porque el dolor es severo, son más bien distales,
y que además se van a asociar a otros signos, ¿cierto? La palidez de la extremidad, más más el enfriamiento y que está seca, ¿cierto? Como esta tendencia a momificarse, porque está isquémico, le falta sangre, se está secando, ¿cierto? Y por otro lado, las venosas, que en realidad son más irregulares, suelen ser más moradas, más como el machucón, ¿cierto? Que toma este tono de la úlcera arterial, y ya cuando se empiezan a mezclar es cuando ya se vuelven más irregulares con elementos de una o de la otra, donde se mezclan y donde hablábamos, por ejemplo, una úlcera de pie diabético, ¿cierto? O de pie isquémico que se sobreinfecta, finalmente va a tomar un carácter más mixto. Eh, y las mismas características que sean más hacia abajo, y también, por ejemplo, acá en las úlceras, finalmente este cuadro que las diferencia por sí sola, ¿cierto? Menos dolorosas las neuropáticas, más dolorosas las úlceras isquémicas, ¿ya? Las úlceras isquémicas duelen más que la neuropática. Recordemos que la neuropática ya se perdió la función nerviosa y por lo tanto hay menos sensibilidad. Los pulsos suelen ser normales en la neuropática y suelen estar ausentes en las isquémicas, ¿cierto? Márgenes más bien regulares en la neuropática y más bien irregulares en las isquémicas, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, pérdida de las vibraciones, si pudiéramos mirar la sensibilidad profunda, ¿cierto? Va a estar más disminuida en la neuropática respecto del pie isquémico, ¿cierto? Venas colapsadas, el pie frío, sin deformaciones óseas, ¿cierto? En que nosotros tampoco las vemos muchas, pero la deformidad es ósea del pie de Charcot, que es propia del pie neuropático, ¿cierto? Muy avanzado, ya quizás no se ve tanto porque ahora se amputa antes por otros motivos, ¿ya? Pero eso, un pie que esté deformado, en esta típico como el pie de Charcot, con la caída del arco del pie, incluso la inversión del arco del pie es propia del pie neuropático. El tratamiento, ya directamente a apuntar a el alivio del dolor, el manejo de las úlceras o isquemias, o sea, de la herida en sí, el prevenir la pérdida de extremidades, ¿cierto? Y mejorar óptimamente la funcionalidad, calidad de vida y sobrevida, donde el alivio del dolor del reposo y el manejo de las úlceras pudiera ser el motivo el que nos justifica finalmente la amputación. La amputación está dada principalmente por el alivio del dolor, que no es manejado óptimamente con otros métodos, y por otro lado, donde la naturaleza de la isquémica o de la úlcera, ¿cierto? Ya sea factor isquémico o un factor más infeccioso, puede comprometer la vida del paciente, ¿cierto? Puede llevar a agravar un fenómeno local que se está transformando en un fenómeno sistémico, ya sea por un SIRS que pasa a una sepsis, un shock séptico potencial, y por lo tanto, desde ese punto de vista se justifica que un paciente lo amputemos. Eh, Aunque el tercer punto obviamente es prevenir lo más posible la pérdida de extremidades. Y acá obviamente mencionarlo directamente, que los pacientes con comorbilidades graves o probabilidad muy limitada de revascularizarse, ¿cierto? La amputación primaria es el tratamiento adecuado, ¿ya? Esto es el estadio final de un proceso que viene mucho más avanzado. Entonces esto se resume en lo siguiente. Un CLI es una isquemia crítica de extremidad, ¿cierto? Critical Limb Ischemia. Cuando está confirmada, ¿cierto? Cuando la hemos confirmado por la clínica, sumado, ¿cierto?, al EBNI que nos da los valores. Lo podríamos también, a veces si la clínica es muy evidente, ¿cierto?, sin pulsos, con el pie momificado, obviamente ni siquiera necesito un EBNI para verlo. Eh, si es candidato a revascularización por el estatus propio del paciente, ¿cierto? Está como una especie de performance status, para definir si este paciente se va a beneficiar o no de la revascularización. Le vamos a tomar imágenes, ¿cierto? Ya sea un ecodoppler, una angiografía, un angiotac, una angioresonancia, ¿cierto? Y revascularizar según el método que se elija. Luego, si no es candidato a revascularizarse, hay que estabilizar el dolor y la lesión en sí, que lo habíamos dicho, ¿cierto? Y si el manejo médico que nosotros podamos implementar en ese momento es suficiente y no hay no hay un dolor intolerable ni una infección que está en avance, podríamos no amputarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿Cuáles son las banderas rojas finalmente que nos van a decir este paciente hay que amputarlo respecto de otro que digamos, oye, vamos a manejar estos factores, vamos a darle aspirina, vamos a darle atorvastatina, vamos a darle antibiótico y vamos a ver cómo evoluciona? En aquel que el dolor sea de mal manejo, ¿cierto? Darle todo el analgesia que sea necesaria, ¿cierto? Pero para un nivel de vida basal, ¿cierto? Y en la infección que se está descontrolando. Entonces, en esos
factores, la amputación es lo que se le debe ofrecer al paciente. El paciente quiere o no quiere la amputación, ¿cierto? Ya es otro punto, pero lo que uno establece en ese momento es que lo que está determinado es amputar. Acá, entonces, respecto acá a recomendaciones, ¿cierto? Si son más bien efectivas o probable o posiblemente efectivas no más, ¿cierto? Cuando son recomendaciones de tipo A, donde son definitivamente efectivas, ¿cierto? Y nos encontramos con grado B, ¿cierto? Donde son probable o altamente probable efectivas, ¿cierto? No sea, no es un disparate hacerlo. Y ya las de grado C, ¿cierto? Donde solo hay posibilidades, ¿cierto?, de menor cuantía respecto a su porcentaje respecto a las de grado B y mucho menor que las de grado A, pero que no están desaconsejadas, ¿cierto? Entonces, dependiendo del caso, van a ser algunas de más de tipo A, B o C, donde aquí fui rescatando las de tipo A principalmente y de tipo B, donde la revascularización es finalmente el tratamiento óptimo de los pacientes con isquemia crítica, ¿cierto? Para todos, la revascularización, independiente de si es abierta o endovascular, es lo que se le debe ofrecer a estos pacientes. Y aquellos que presentan signos clínicos de sepsis, ¿cierto? De infecciones sobreagregadas, también es recomendación B el manejo antibiótico, ¿cierto? En pacientes que están con celulitis o una infección que está en aumento, independiente de si lo vamos a amputar después o no. Luego, otra recomendación, que la decisión de las amputaciones es algo que se da propio del cirujano, pero con los factores que habíamos visto previamente, ¿cierto? ¿Hasta cuándo decimos, no, solo demos antibióticos, tratemos de salvar la extremidad, o decimos definitivamente lo vamos a amputar? Y ahí ese elemento es importante, ¿cierto?, de que es necesaria una amputación. Cuando hablamos de amputación mayor es sobre el tobillo, eh, cuando el paciente finalmente no podemos controlar el dolor, la necrosis se está extendiendo y el pie ya está inservible, y por otro lado, cuando la infección puede comprometer al paciente. Eh, Luego, el uso de prostanoides, ¿cierto?, de derivados de prostaglandinas en el manejo de la isquemia crítica, tiene grado A y grado B de recomendación. Así que, y es uno de los pocos, quizá el único de los elementos médicos, ¿cierto?, del manejo de los pacientes con isquemia crítica, ¿cierto?, dolor de reposo al menos, que se ha visto una significancia respecto a su efecto beneficioso. Sobre el 30% de los pacientes se benefician. Los anticoagulantes, que no se le pudiera ocurrir, ¿cierto? Hoy, si los anticoagulamos, bueno, no tienen respaldo, ¿cierto?, anticoagular un paciente solo porque tiene isquemia crítica, más allá de que es parte del manejo, ¿cierto? Pero en realidad, más bien desde la naturaleza de la isquemia aguda que de la crítica, tiene más respaldo. Luego, las drogas vasoactivas, ¿cierto?, como la pentoxifilina, que pueden leer en algún momento, que sirve para el manejo médico de esto, en realidad no tiene muy bueno, no está muy respaldada por la evidencia. Y acá las mismas prostaglandinas que nos dice aquí el TASC2, casi todo de lo que estas copiar y pegar que tengo son del TASC2, que es como supuestamente la referencia máxima, aunque es antigua, es del 2007, no se ha modificado, solo con algunos comentarios, pero sigue siendo súper útil y válida hoy en día en la cirugía vascular. Y aquí la traducción de eso, ¿cierto?, es que hay varios ensayos, ¿cierto?, con prostaglandinas, con estas prostanoides, prostaglandina E1, que mostraron reducción de las úlceras, ¿cierto?, del daño arterial, eh, pero así como bien dirigido. Y el fármaco es el Iloprost, que ahí si quieren lo pueden leer después, y eso es lo que vale. Hoy día se ocupa principalmente en hipertensión arterial pulmonar, que reflectaría a otros tratamientos, y vemos donde acá el manejo endovenoso con el Iloprost incluye 30 ampollas por 360 luquitas, donde en ciertos pacientes igual tampoco es descabellado plantearlo como si ya está muy recomendado por la evidencia. Si nos pudiera ser uno de los fármacos que se pudiera trabajar más a nivel masivo, ¿cierto? Como previniendo no sé, si finalmente vale la pena invertir en eso con tal de prevenir las amputaciones o los años de vida que implica la amputación en sí, ¿cierto? No suena raro empezar a gastar platita de los miles de millones que gastamos en otras cosas también. Recomendaciones generales, ¿cierto? En el caso del diabético, el paciente con una hemoglobina glicosilada bajo 7, adecuada manejo, ¿cierto?, del manejo de los pies, del uso del calzado, de que tengan su
eh, pedicurista, ¿cierto? Que los ayude en el corte de las uñas y el manejo de las callosidades, ¿cierto? Por lo menos una vez al mes es la recomendación. Y agregar obviamente la aspirina en todos los pacientes que tengan, incluso los asintomáticos con factores de riesgo, ¿cierto? En dosis que van de los 81 a los 325, cuando la clásica son los 100 miligramos, no hay mayor diferencia o diferencia tan significativa entre esas dosis. Y el clopidogrel solo se ocupa en realidad cuando se le ha puesto un stent al paciente o cuando se le ha hecho un tratamiento endovascular. Por un mes se le deja el clopidogrel PTCA, ¿cierto? Y en el caso de la conducción con stent, hasta 3 o 6 meses, ¿ya? O cuando no le puedes ocupar aspirina, este paciente tendría que ocupar directamente va a ser el clopidogrel. También otros que no los incluí acá, los inhibidores del factor 10A, también se pudieran beneficiar en algunos pacientes en específico, ¿ya? Pero no a nivel amplio, cuando habíamos hablado delante de los anticoagulantes. La caminata, ¿cierto? La recomendación es un programa de ejercicio supervisado y controlado en los pacientes, ¿cierto? Pero por sobre todo dejar de fumar y que camine. En general, ¿cierto? Como manejo general, si uno lo quiere ahondar, ¿qué recomendaciones le puede dar? Que el paciente camine, ¿cierto? Diferente del paciente diabético en que uno quiere que camine, ¿cierto? El paciente con pie diabético, con el pie infectado, que no camine, y el paciente con el pie isquémico, que sí camine, ¿ya? Y cuando se le pase lo infeccioso, que camine. Y el cilostazol, ¿cierto? Mejora los síntomas de la claudicación severa, ¿cierto? No tiene quizás tanta evidencia, tanto respaldo, pero sí en realidad se ha visto que si los pacientes se benefician a nivel sintomático, sobre todo la claudicación más bien severa, ¿cierto? Casi de reposo. La insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Pacientes mejor no ocupar el cilostazol porque tienen riesgo de muerte súbita. Si el paciente no tiene beneficio en 3 meses, se suspende. Luego, el tratamiento endovascular, solo para mencionarlo, es la mejor alternativa en pacientes claudicadores con la estenosis corta, dependiendo cómo la angiografía lo muestre. No quise meter sobre las clasificaciones del TASC, porque son toda una lata respecto a cómo clasificar aquellos que se benefician del endovascular respecto de la cirugía abierta. Solo mencionar acá que en estenosis cortas, ir a ponerle un stent es lo mejor. Y aquellos que tienen dolor de reposo, pero sobre todo porque tienen lesiones pequeñas. Cuando son lesiones extensas, hay que ir al bypass. Y los agregantes, o sea, el factor antiplaquetario en el post-endovascular, ¿cierto? Tiene evidencia con los pacientes. Darle aspirina y clopidogrel a los pacientes que han tenido tratamiento endovascular tiene clasificación A, hay que darle a todos. Y luego solo va a ser la diferenciación, siento, por mi experiencia en vascular, fue cuando tengamos signos de isquemia aguda, lo agudo es más importante que lo crónico, que lo crítico, ¿cierto? En este caso, si el paciente tiene, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad, eh, tiene pérdida del movimiento, tiene parálisis, ¿cierto? O tiene una pérdida moderada, ¿cierto? Una debilidad muscular moderada, se está sobreponiendo acá un factor más bien agudo respecto al factor crónico. Y por lo tanto, lo que prima es el diagnóstico de la isquemia aguda y el manejo de la isquemia aguda, ¿cierto? Porque yo vi casos, me tocó ingresos de pacientes que venían con isquemia crítica, pero que se les sobreagregaba una isquemia aguda. Y piensen de esta forma, que un paciente que tenga una isquemia aguda, lo más probable es que tenga una isquemia crítica, ¿cierto? Que venga con su historia previa de isquemia crítica que acá simplemente se descompensó. Y por lo tanto acá en lo agudo le gano lo crónico en el manejo sobre todo. El crítico, ¿cierto? No vamos a ir directamente a la revascularización, sino que lo vamos a ir a mirar y quizás salvarlo desde otro punto de vista o operarlo en diferido y no en urgencia. Y pacientes que tenga una profunda parálisis, ¿cierto? Ese es un paciente que ya va a ir directamente a la amputación, ¿cierto? Ahí si los comparamos con lo que es la clasificación de Rutherford de la isquemia crítica, ¿cierto? No sobreponer los grados, por ejemplo, si el paciente está con un dolor de reposo, eh, puro, ¿cierto? Vamos a estar en la clasificación de Rutherford aún, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si estamos en el paciente que está en la etapa 1, va a estar, por ejemplo, con una pérdida de la sensibilidad nula y con una pérdida muscular nula. Y acá, ¿dónde podríamos hacer una diferencia respecto al Doppler? ¿Cierto? Donde en realidad no tenemos un efecto así como de que estamos urgidos por tratar a este paciente de grado 1,
¿Y cuando estamos urgidos, cierto? En la etapa 2A, donde ya empieza a tener una pérdida de la sensibilidad. O sea, hay que ser muy sensibles, uno, con buscar la pérdida de la sensibilidad de los pacientes para ir a sospechar la isquemia aguda por sobre, ¿cierto?, que ganan importancia la isquemia crítica. Acá, ¿cierto?, el cómo se mueven estos pacientes respecto del Doppler, donde se clasifican las isquemias agudas, ¿cierto?, en 1, 2A, 2B o 3, donde directamente en la 1 y la 1A pudieran servir algunos de los fármacos que habíamos mencionado, y también la trombolisis, ¿ya? El trombolizar en los pacientes tipo 1 y tipo 2A pudiera estar recomendado en ciertos casos. Y ahí los vamos directamente a la imagen y a la revascularización con alguno de los métodos, ¿cierto? Ya sea por trombolisis, ya sea por PTCA, ya sea por cirugía abierta, un bypass. Y en la 2B, la única opción que tienes es el bypass, ¿cierto? O la revascularización de alguno de los métodos. Y en la 3 ya no hay opción de revascularización, sino que simplemente la amputación, ¿ok? Y a veces el paciente va a llegar con categoría 3 y lo único que hay que hacer es amputar. Pero fíjense, es muy categórico, ¿cierto?, de que tiene que llegar con 3, una isquemia aguda, para que tú lo amputes de primera línea. A diferencia de un pie diabético, o sea, en todos los otros casos tú tienes opciones de revascularizar y salvar la extremidad. En cambio, en el pie diabético, con muy poco, ¿cierto?, ya con un Wagner 3 tú ya lo quieres amputar, ¿cierto? Donde finalmente la infección se sobrepone por todos los demás. También del task, solo mencionar, ¿cierto? Hay algunas características de la tipo A, B, C o D, y que se manejan de forma distinta, ¿cierto? Y con distintos pronósticos también. Respecto a si son a nivel proximal o son a nivel distal, donde a nivel, como ya hemos dicho, a nivel distal está establecido que el bypass con sus distintas variantes, ¿cierto?, es lo que más procede, y a nivel ultradistal en realidad no se sabe hoy en día si es mejor hacer endovascular o hacer abierta, ¿cierto?, porque la cuestión es reperfundir, y la tendencia a reestenosarse de esos pacientes igual es alta. Así que en realidad hay distintos manejos que se van dando. Hay otro que tiene que ver con las colaterales que se puedan manejar así como hacerla una a una para poder salvarle el pie al paciente, y que tiene buenos resultados, pero una cirugía larga, costosa, ¿cierto? Que no siempre es lo que se va a elegir. Y eso, y ahí los resultados, ¿cierto?, como generales de los distintos bypass, ¿cierto?, a 5 años, cuántos de estos duran aún. Donde hay, por ejemplo, a nivel de el bifemoral, ¿cierto?, aórtico bifemoral es el que más dura a largo plazo, y los femeropopliteos, ¿cierto?, por otro lado, ¿cierto?, de prótesis son los que menos duran, donde ahí también los ultradistales son los que menos duran. Eso, solo eso de isquemia crítica, espero que les sirva. Voy a dejar de grabar, no sé dónde tengo que dejar de grabar. Creo que por aquí. Debe ser como la misma, el mismo tono, ¿no? Como record, no sé.